Doctor, a ver, estos taconcitos que yo tengo puestos, ¿será que me pueden producir juanetes si tengo carga hereditaria? Sí, es muy importante la carga hereditaria. Uno de los factores que produce el juanete es la herencia y el segundo factor más importante es el calzado. Y de eso vamos a ahondar hoy con el doctor Iván Arroyave. Él es ortopedista y traumatólogo, nos acompaña del Pablo Tobón Uribe, Hospital Pablo Tobón Uribe, a quienes saludamos y agradecemos que nos lo compartan este ratico. Doctor Iván, en su consulta muy común que le consulten, valga la redundancia, por juanetes, por dolor y no saben qué causa el dolor y vienen siendo juanetes. Sí, yo me dedico a la cirugía del pie y gran parte de mi consulta es por los juanetes, por la deformidad que tiene el pie. Pero la gente no tiene ni idea qué dolor, qué origina su dolor y va y consulta. Generalmente la gente consulta, pues la principal causa por la cual consultan es por dolor, aunque muchas de las consultas están basadas en la deformidad como tal y las dudas que genera al tenerlas. ¿Cuál es que es el nombre científico del juanete? ¿Es que el juanete de dónde salió esa palabra? ¿Es como muy paisa o qué? No, ni cinco. La palabra es española, viene de una región de España y comenzó porque hay una persona que le decían Juancho y tenía esa deformidad y entonces a esa deformidad le decían juanetes, pero eso viene desde mucho tiempo atrás. El nombre científico es Hallux valgus. Hallux es la columna medial del pie, la zona medial del pie, y valgo es hacia dónde se dirige el dedo. Perfecto. Nuestro tema de hoy, los juanetes, Juancho y su dolor lo hicieron famoso para la posteridad. Ese será nuestro tema. Abrimos nuestra línea WhatsApp, es el 305-316-6560. Inquietudes sobre el tratamiento. ¿Se necesita siempre cirugía o no se necesita siempre cirugía? Y aporte si usted tiene juanetes, cómo maneja ese tema. Muy bienvenidos en el 305-316-6560. Empezaremos después de esa introducción con un pregrabado que hicimos con el doctor Santiago Mejía, médico ortopedista, también muy dedicado a los temas del pie, quien nos va a dar una explicación muy sencilla de qué es un juanete, y regresamos aquí a estudio con el doctor Iván Arroyave para ampliar todo este concepto. Veamos. Un juanete es una deformidad que ocurre en el pie, básicamente en la parte anterior del pie, sobre el primer metatarsiano y el primer dedo, que se va deformando, produciendo una mala alineación, produciendo dolores que ahorita voy a mostrarles en la parte donde el zapato pega sobre la articulación metatarsofalángica, haciendo dolores que se van siendo más progresivos, depende de la deformidad que se vaya haciendo. Y realmente es un estado familiar, es un estado del pie, es una anatomía del pie que se altera por los ligamentos y por las deformidades que se van haciendo a continuación, que yo les voy a mostrar. Vemos en esta radiografía un pie normal y un pie con el problema del juanete. Fíjense que la articulación de aquí cubre completamente esta y la distancia con el segundo metatarsiano es normal. Bueno, vamos a explicar en este modelo realmente qué es lo que pasa. Esta es la parte anterior del pie donde se compromete el primer metatarsiano, la articulación y el dedo mayor o el dedo gordo o el hallux que llamamos. ¿Qué es lo que pasa? Por ligamentos o formas de estas articulaciones, este primer metatarsiano se comienza a ir separando hacia allá, hacia allá, hacia allá, haciendo esto, y la articulación que está vigilada por los tendones se va volviendo hacia acá y entonces produce esta deformidad que sobresale en la parte del pie haciendo presión sobre el zapato, y la articulación queda desprotegida produciendo dolor. Este dedo se puede ir metiendo hacia el segundo, inclusive molestándolo y dando más apoyo sobre estos metatarsianos que estaban aquí, porque antes esto los acompañaba, pero ya se vino para acá y produjo la deformidad. No es entonces un crecimiento de este hueso, es una desviación del primer metatarsiano hacia la parte de allá, produciendo esta deformidad.
Bueno, finalmente les quiero comentar que el tratamiento de esta deformidad depende mucho del dolor que el paciente tenga. Básicamente lo que nosotros tenemos que ver es qué tanto le duele y cómo va avanzando la deformidad. Esto tiene que ver con la edad, con lo que quiere el paciente, con qué tipo de calzado usa, pero el dolor nos marca a nosotros la diferencia para tratar o no tratar este tipo de pacientes. Estamos hoy con el doctor Iván Arroyave, ortopedista y traumatólogo, cirujano de pie, justamente hablando de los juanetes. Definitivamente a los hombres no se les presenta tanto como a las mujeres, el tipo, pero también puede suceder. O sea, sí, la deformidad, como es una deformidad hereditaria, el patrón principal es hereditario, eso se puede presentar en cualquier sexo. Lo que pasa es que los hombres, porque utilizamos zapatos muy amplios, muy anchos, tenemos menos problemas con él y consultamos menos por tener la deformidad. Pero las mujeres sí. Necesariamente, si mi padre, mi madre o qué grado de consanguinidad tuvieron juanetes, ¿yo podría o los voy a tener? No es necesario. La herencia no siempre depende de la línea de los padres, también puede depender de los abuelos, o de familiares mucho anteriores, y no necesariamente el que tenga un padre con juanetes va a tener juanetes. Y usted me decía algo bien importante, doctor, y es que no todo dolor en el pie está necesariamente relacionado con juanetes, hay muchos otros asuntos que lo pueden causar. Sí, por eso es muy importante la valoración. No necesariamente la deformidad es la causante del dolor. Uno en la articulación del primer dedo del pie puede tener inflamaciones secundarias, ya sea a una artritis, a una artrosis, a un daño en el cartílago de la articulación, a una inflamación de la articulación. Por eso es muy importante evaluarlo. No todo lo que duele en el pie, así uno tenga la deformidad, es secundario a este. Usted me mandó unas imágenes, pues justamente para ilustrar de una manera visual qué son los famosos juanetes, doctor. Aquí empecemos a hacer ese recorrido. Sí, claro. Entonces, en esta imagen que vemos ahí hay un pie que ya ha sido operado y corregido, el otro pie todavía no ha sido corregido, pero ahí es donde se ve la diferencia. Esto no es un hueso que crezca, que la alineación sea normal y crezca un fragmento de hueso, sino que, como decía el doctor Santiago, el primer metatarsiano se abre y el dedo, por acción biomecánica, se mete hacia adentro. Entonces aquí está un pie que ya fue corregido y aquí está un pie que aún no ha sido corregido quirúrgicamente. Y al parecer es un hombre, ¿no? Para que vean que sí, también se presenta. Tiene pies de hombre, a mí no me diga que esos pies son de mujer. Pero hay más imágenes, doctor. Aquí también, aquí los dos tienen juanetes. Sí, esta es una paciente joven que consulta, no tiene una deformidad extremadamente grande, pero sí era muy dolorosa. No necesariamente la cantidad de deformidad es la que dice cuánta sintomatología tiene un paciente. Uno puede tener juanetes pequeños, como en este caso, que no son muy grandes, y ser muy sintomáticos, o hay otros pacientes que tienen unos juanetes muy grandes y nunca han sido sintomáticos, y la mayoría de las veces es por el calzado que se utiliza con esto. Este me dolió. Sí, obviamente esto es una deformidad que es difícil adaptar a un calzado. La presión que se ejerce en esta zona puede ser muy grande por el calzado y volverse muy sintomático. Esto pues obviamente es una deformidad que a pesar de que el paciente no le está contando a uno puede imaginarse que sea muy dolorosa y muy difícil de adaptar a un calzado. Esta también me dolió, doctor. Sí, esto ya es un hallux que tiene un problema
muy grande, tiene una deformidad muy grande en comparación con la paciente que les había mostrado previamente. En este sí hay una deformidad muy grande y miren que además puede tener otros problemas en el pie. Ella tenía un problema en la uña derivada de la presión que se ejercía con el calzado y la posición en la que está el pie. Un tiempo después de haberla operado se empieza a notar el cambio en la cirugía, en la uña, porque se disminuye la presión en el calzado. Y en este caso era la paciente anterior, exactamente anterior, ya con sus dos pies corregidos, porque la deformidad en este caso era bilateral y tenía adicionalmente un problema secundario al juanete en el segundo dedo, como lo contó el doctor Mejía en la introducción previa. ¿No siempre sucede en los dos pies? No siempre, pero la mayoría de las veces es bilateral. Esta es la paciente joven que les había mostrado en un posoperatorio reciente, porque tiene todavía microporos ahí alrededor de la herida, y esta fue la corrección que se le realizó en un momento. Entonces esta era la misma paciente que les había mostrado, este era el primer pie que ya habíamos corregido y el segundo pie que aún no se había corregido. Creo que tenemos incluso un videíto. Bueno, esto es un posoperatorio reciente, con las técnicas actuales de manipulación de los tejidos. Ustedes pueden ver que no hay un gran edema después de la cirugía, no está muy hinchada. Este video es para demostrarles que parte de la deformidad no solamente es en la articulación de acá del dedo gordo, sino que el problema viene de la articulación anterior, que en este caso había mucha movilidad de esa articulación y eso había que corregirlo antes de enfrentarlo en el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias, doctor. Recuerden que tenemos nuestra línea WhatsApp abierta para ustedes, es el 305-316-6560. Ahorita estaremos pendientes de sus mensajes y mientras tanto vamos con la siguiente pregunta para el doctor Iván Arroyave, ortopedista y traumatólogo y cirujano de pie, que nos acompaña hoy en Sana que Sana. Veamos. Hola, soy Miriam. Tengo una pregunta. ¿La persona con artritis reumatoides es propensa a tener juanete? ¿Qué decir de las...? Bueno, la mayoría de los juanetes, como lo hemos dicho, tiene una predisposición genética. Una persona con artritis reumatoidea puede tener esa predisposición. Lo que pasa es que los pacientes con artritis reumatoidea se pueden volver sintomáticos más rápido porque tienen un problema en las articulaciones. Entonces pueden volverse sintomáticos, aunque no todo lo que le pasa a un paciente en el juanete es secundario a esto. Los pacientes con artritis reumatoidea por su enfermedad pueden tener dolor en esa articulación sin que sea consecuencia del juanete. Por eso los pacientes con artritis reumatoidea necesitan estar en manejo con el reumatólogo para que sus articulaciones no estén tan inflamadas, y eso depende del control de la enfermedad. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Iván Arroyave. Con relación a nuestro tema de hoy, vamos a nuestra sección Sana que Sana, el movimiento, fisioterapia relacionada con juanetes. Muy bien. Le damos la bienvenida a Lina Solano. Reeducación postural global es la pasión de esta mujer. Nosotros ya hemos tenido varios temas con ella, sí, y hoy viene a ayudarnos con los juanetes. Exactamente. Y yo voy a ser de modelo, no modelo. Mi modelo, no tengo modelo. Juanetes, pero no tiene hagamos juanetes, de cuenta que los tuviera. Pero... ¿Me siento? Acostadita. Primero conversamos. Listo. A ver, mi niña, ¿por qué es importante? ¿La fisioterapia entra a jugar un papel importante antes o después del juanete? ¿Para prevenir, para tratar, después de la cirugía? ¿Cómo es eso? En ambos casos se puede realizar fisioterapia cuando hay una lesión de este tipo. En el caso de la prevención es importantísimo el fortalecimiento y la flexibilidad de algunos músculos para darle alivio al pie, y no solamente darle alivio al pie, sino también para evitar deformidades que se pueden generar del pie hacia arriba. Porque los juanetes, esa desviación,
empieza a generar imbalances musculares en el tobillo y empieza a generar otros imbalances hacia la rodilla y empieza el paciente a sobrecargar las articulaciones que poco a poco empiezan o generan un dolor adicional. Entonces se puede prevenir con un trabajo de fisioterapia enfocado al fortalecimiento de unos músculos específicos y a la flexibilidad de otros grupos musculares para entonces prevenir estas sobrecargas. Y ya en el trabajo posterior, es decir, en un posoperatorio, sirve también como recuperación o como rehabilitación para darle también estabilidad sobre todo al arco del pie, que también sufre bastante cuando hay alguna alteración o un posoperatorio de un hallux valgus. Es importante también tener en cuenta en el posoperatorio las fases por las que pasa ese tejido o ese, digamos, ese pie, ¿cierto? En un posoperatorio siempre se restringe el apoyo, pero la restricción del apoyo no quiere decir que el paciente no pueda realizar algunos ejercicios. Hay algunos ejercicios que son de movilidad, hay algunos que son de estiramiento, hay algunos que pueden ser de fortalecimiento, pero con cierta restricción. Entonces, desde el principio se pueden realizar algunos ejercicios muy suaves, algunos ejercicios que no generen mucha tensión para no ir a dañar la cirugía, pero definitivamente sí se puede realizar en ambos casos, tanto para el antes como para el después. En tu día a día, en la vida real, ¿te consultan pacientes por este tema de juanetes? Sí, la verdad es que, y todos son remitidos pues por ortopedia, cuando ya el dolor es muy grave, pues ya tiene muchísimo dolor y de pronto el ortopedista todavía no considera necesario una cirugía, entonces primero lo manda a fisioterapia, mirar cómo responde y si definitivamente el paciente no tiene una buena evolución, entonces ahí sí decide realizar la cirugía. En esa fisioterapia, como ahorita mencionabas, la especialidad mía es la reeducación postural, entonces revisamos toda la postura y todos los cambios que a raíz de ese hallux valgus o de ese juanete se pueden generar hacia arriba. Entonces revisamos las compensaciones que tiene ese paciente y miramos de qué manera se puede abordar para aliviar el dolor, incluso para corregir esa deformidad y evitar una cirugía. Eso en caso de que el juanete sea muy leve. Perfecto. Entonces hagamos de cuenta que soy paciente tipo 1 y paciente tipo 2, a la que se le está haciendo tratamiento fisioterapéutico para prevenir y a la que ya pasó por la cirugía. Listo. Listo. Entonces me quito los zapatos. Y Dios mío, necesito escalera para montarme en esa camilla, mira. Yo le ayudo. A tocar como en el colegio. Ok, entonces vamos pues por este lado a ver si soy más capaz. Don Esteban, ayúdeme. Ay, no, qué eso tan peludo. Una, dos y ya. Y yo con este dolor de espalda. Listo, estamos listos. Acostadita, boca arriba, por favor. Ok. Espérate que tengo aquí micrófono y apuntador, entonces me lo quito. Listo. Entonces hay una pacientica que tiene juanetes, pero están haciéndole una intervención fisioterapéutica. Exacto. Entonces, en la reeducación postural, nosotros siempre ubicamos al paciente en una postura en la que se va a trabajar diferentes grupos musculares. Okay. La postura más adecuada para trabajar este paciente es una postura en esta posición, piernas flexionadas, la plantica bien juntica, exactamente. ¿Por qué? Porque esta postura pone en tensión algunos músculos que yo necesito liberar. Supongamos que mi modelo no modelo tiene un juanete en el pie izquierdo, ¿cierto? No lo tengo, nótense que no. Nótese que no. Entonces, en la reeducación postural siempre trabajamos las tracciones o lo que nosotros denominamos la decoaptación, que es liberar la articulación y en la medida que yo la voy liberando, voy reacomodando, voy corrigiendo. Entonces, fijo en el pie y le pido al usuario que me lleve como la punta del pie hacia el techo, muy suavecito, exacto. Mientras tanto, yo estoy aquí estirando, tratando como de separar el dedito del pie. Relaja el pie y yo este huesito que es el que se empieza a desalinear, que ahorita lo mencionaron el doctor Santiago y el doctor Iván, este metatarsiano se empieza a ir hacia arriba. Entonces lo que yo hago es tratar de hundirlo y reubicarlo. Es un proceso lento, pero que nos ayuda a disminuir el dolor. Entonces separo nuevamente, estiro, llévame el piecito hacia arriba y relajas.
Cuando ella relaja, entonces yo presiono y trato de llevar nuevamente el huesito hacia adentro para realinearlo. También los pacientes empiezan a generar algunas deformidades en el pie, casi siempre hacia la pronación, es decir, que tiran el piecito hacia adentro, y eso se puede ir corrigiendo también con la reeducación postural, acompañado de otras movilizaciones que ayudan a liberar los musculitos que están en el arco del pie, y de esa manera el pie vuelve otra vez a una posición neutra. Eso como trabajo preventivo, o en el caso de que el juanete sea leve y se quiera hacer una corrección. Perfecto. ¿Y en el otro caso? En el otro caso, entonces, ahí sí te sientas, te pones de pie. No te vayas a pegar ahí. Dale. Como les mencionaba ahorita, hay que tener en cuenta el periodo en el que el paciente se encuentra después de la cirugía. Si es un posoperatorio inmediato, digamos los primeros 3 días, 5 días, simplemente se trabaja la movilidad de los deditos, de los otros deditos, no del primer dedo, se trabaja la movilidad de los otros deditos para evitar que ellos se vayan pegando. Se trabaja la movilidad del tobillo en caso de que tenga la articulación libre, entonces se puede trabajar allí. Se puede trabajar en rodilla también para evitar que se vaya pegando esa rodillita o que empiece a doler. Como es un proceso tan inmediato, va a haber inflamación, va a haber edema, entonces también se sugiere realizar drenaje linfático o ejercicios que ayuden a drenar todo ese líquido para que el paciente no se empiece a hinchar tanto, ¿cierto? Y además como va a estar con una restricción que es el apoyo, entonces va a estar o postrado en cama o va a estar sentado, entonces los líquidos se empiezan a retener. Entonces también se le sugiere ejercicios, levantar los pies para que el líquido empiece a drenar, ¿cierto? Cuando ya el paciente tiene autorizado el apoyo, que por lo general es después de un mes, dependiendo del abordaje que se haya realizado, y todo es con autorización del ortopedista, entonces uno empieza suavemente a hacer una descarga del peso en ese pie. Entonces, supusimos que era el pie izquierdo, ¿cierto? Ok. Entonces, en el pie izquierdo vas a tratar como de apoyar suavemente y devolver. Apoya todo el pie, no apoyes en la punta, todo el pie completo, pero muy suavecito. Y esa descarga de peso se empieza a hacer por porcentajes. Inicialmente 20, 25%, luego vamos aumentando. El 20 al 25% yo siempre le digo a los pacientes, haga de cuenta que va a pisar una cascarita de huevo y no la puede romper. Eso es más o menos un 25%. Entonces es muy suavecito lo que se debe pisar. Y en la medida que ya el paciente vaya teniendo más fuercita en el pie, se le vaya disminuyendo el dolor, mejore la movilidad, podemos hacer una descarga mucho más amplia. Entonces ya apoyas el pie y el otro pie se puede levantar un poquito. Eso. Entonces ya se descarga un poco más de peso sobre el otro pie. Es muy importante hacer esto para la readaptación y la reeducación de la marcha, ¿sí? Y la fase de la marcha más importante cuando hay un hallux valgus es la última fase de ese pie, que es cuando el pie, digamos en el caso tuyo, el pie izquierdo, queda completamente apoyado en la punta para dar el siguiente paso, porque ahí todo el peso está descargado en los metatarsianos y en los deditos. Es como volver a aprender a caminar. Exactamente, exactamente. Entonces, esa última fase, como ya es la fase que mayor descarga de peso tiene sobre esa zona que es la lesionada, es lo último que se trabaja, pero es en la que hay que hacer más énfasis cuando ya el paciente está caminando, porque el paciente, para evitar el apoyo, para evitar el dolor en esa zona, empieza a cojear. Entonces camina, no hace el apoyo y hace esto, ¿sí? Entonces hay que hacer una reeducación de la marcha haciendo énfasis en esa última fase. Pero para poder llegar a esa última fase, primero hay que trabajar todas las anteriores y la descarga de peso inicial que se va haciendo progresivamente. Ajá. Como todo en fisioterapia es una cuestión de perseverar, ¿no? De paciencia. Exacto. Aquí traje una toallita que también nos ayuda a este ejercicio. Con los deditos intenta recoger. A ver, fue el izquierdo, ¿no? Exacto. Intento agarrarla. Exacto, como agarrarla y como tratar de recogerla completamente. Eso le va ayudando al pie a coger fuercita
a los dedos, a coger también fuerza y mejorar la movilidad. Incluso los pacientes que ni siquiera tienen hallux valgus, a veces se les dificulta hacer ese ejercicio porque no mueven los deditos del pie. Entonces, a veces este ejercicio resulta difícil y se puede realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, llevando el pie hacia un ladito y recoger de lado, llevando el pie al otro y recoger de lado. Exactamente. Me parece tan importante eso que dijiste, que de pronto por el temor y el dolor y el temor a lastimarse después de una cirugía de juanetes, pueden quedar caminando mal, siendo cojitos. Sí, o sea, ese miedo se les va a ir quitando, pero depende del fisioterapeuta que esa angustia se les quite o muy rápido en el momento adecuado, o que el paciente perdure con esa angustia. Yo he tenido pacientes de posoperatorios que pasan 6 meses, 8 meses y todavía está cojeando porque le da miedo apoyar completamente el pie. Entonces ya puede que la cirugía haya pasado todo el proceso de desinflamación, toda la fase pues como crítica, y ya deba estar caminando normal, pero el paciente por ese miedo entonces empieza a cojear. Entonces uno siempre tiene que procurar hacer, digamos, la fisioterapia, dirigirla para que en el momento indicado el paciente empiece a aprender, que no empiece a aprender meses después, sino en el momento que se indica para él. ¿Algo más, mi querida Lina? No, yo creo que fue una exposición muy completa del paciente que no ha sido operado de juanetes y que se le está haciendo fisioterapia como preventiva, y del que sí se operó. Lo importante es hacer esa atención integral para poder recuperar la marcha y volver a disfrutar de la vida, de caminar, de correr con toda la tranquilidad. Ella es Lina Solano, fisioterapeuta, especialista en reeducación postural global, que hoy vino a acompañarnos este ratico para hablar de juanetes. Cuando regresemos seguiremos hablando con el doctor Iván Arroyave, ortopedista, quien nos acompaña hoy, para que juntos sigamos aprendiendo mucho sobre prevención, tratamiento. Ahondaremos mucho en qué consiste la cirugía, si todas las personas que tienen juanetes son candidatas o no a ella. Todo eso lo ampliaremos cuando regresemos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son los juanetes, dolorosos y también para nada bonitos, antiestéticos. Pero por bonito o por feo no se opera un juanete, doctor. ¿Por qué se decide tomar la opción de operar un juanete? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, el juanete lo que produce es dolor por la presión que se genera con el calzado. Entonces, la principal indicación de cirugía del juanete es el dolor que se produzca en la parte medial donde protruye, a eso lo llamamos el bunion. Entonces, el dolor en ese sitio. El juanete nunca se opera por estética, a excepción de algunos casos, por ejemplo, alguna modelo que trabaja o sea, que su vida depende del trabajo que realice. Entonces, hay algunos casos muy excepcionales, muy bien conversados con el paciente, que se podría corregir por estética. Pero el pie no sirve para verse bonito, no está para verse bonito, el pie está para que funcione bien. Y si un paciente tiene un juanete, pero su pie funciona para levantarse, para caminar, para hacer deporte, no se debe tocar, porque las cirugías nunca están libres de complicaciones. Una de las complicaciones, la mínima que puede pasar en una cirugía, es que quede con dolor. Entonces, si usted no tenía dolor, así tuviera un juanete, y yo lo opero y se convierte en un pie doloroso, yo le estoy dañando la vida a esa persona, le estoy cambiando su vida. Entonces yo empezaría a ser parte del problema y no de la solución. Entonces no se debe hacer tratamientos quirúrgicos en personas que no tengan dolor. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen ustedes en esa cirugía, Doc? Yo alcancé a ver pues como la marquita como de la cortada que le hicieron, pero ¿qué es lo que hacen ustedes allí? Entonces, como es una desviación de los ejes de los huesos metatarsianos y del dedo gordo, lo que hacemos son unos cortes controlados en el hueso, a eso lo llamamos osteotomías. Entonces nosotros cortamos el hueso y lo realineamos, y depende del grado de deformidad,
son los diferentes tipos de osteotomías que hacemos. Hay algunas personas en las cuales necesitamos fijar la articulación, a eso lo llamamos artrodesis. Entonces, depende de muchas cosas, del tipo de deformidad, la persona que tenía esa movilidad tan grande cuando lo mostrábamos en el video, esa movilidad, la única manera de corregirla es fijando esa articulación para que no se mueva más, entonces a eso se le llama osteotomía, se le llama artrodesis. Entonces la alineamos y la fijamos en el punto en que queremos que esté bien alineada. Entonces hacemos osteotomías y también corregimos los tejidos blandos, corregimos la cápsula de la articulación, hacemos algunas transferencias de los músculos que desvían los dedos de los pies. En general es una cirugía muy grande para una estructura que es muy frágil. Por eso las cirugías deben ser bien manejadas, deben ser bien conversadas con el paciente y las personas deben ser muy juiciosas con el tratamiento posoperatorio. ¿Se demora mucho ese posoperatorio, esa recuperación? ¿Relativo? Eso es relativo. Las técnicas quirúrgicas actuales permiten que el paciente pueda apoyar rápidamente en el posoperatorio. Pero en general el pie queda, y como lo veíamos en ese video, pero en general el pie al hacerle alguna cirugía queda edematizado, hinchadito. Sí, queda un poco hinchado. Entonces mucho del plan posoperatorio depende de la hinchazón o del edema de los tejidos blandos y también del tipo de cirugía que se realice. Las artrodesis son cirugías que se deben cuidar un poquito más que las osteotomías, aunque depende del tipo de osteotomía que también hagamos. Entonces depende mucho del tipo de cirugía. Se han descrito, en la literatura están descritos más de 350 procedimientos distintos para la misma deformidad. Entonces hay que elegir muy bien el paciente, hay que elegir muy bien cuál es la deformidad para poder tomar la decisión de una cirugía y qué tipo de cirugía hacer. Muchas preguntas para el doctor Iván Arroyave. Gracias por ver Sana que Sana. ¿El juanete da solo en la articulación de los dedos? A mi hermano le diagnosticaron juanetes en la fascia plantar. ¿Eso es correcto? No, eso es un término incorrecto. La fascia plantar, no, es que el juanete es la deformidad que ocurre en esa articulación que hemos mostrado. La fascia plantar es otro asunto. La fascia plantar es completamente distinto. Obviamente uno puede tener una inflamación en la fascia y tener un hallux valgus que en eventual caso podría producir malos apoyos, lo que decía Lina, que se generan algunos desbalances musculares, que eso puede inflamar la fascia plantar, pero no tiene nada que ver, no puede dar juanetes en ese sitio. La fascia es ese dolor en la planta del pie, ¿cierto? Hacia el talón, sí. Hacia el talón. Sí. Buenos días también para ti. Tengo en ambos pies juanetes. Mi nombre es Julie. ¿Cómo estás, Julie? Tengo 17 años. No estoy segura de que sea heredado. En un tiempo dolía solo con caminar. Ahora solo es cuando me golpeo con algo leve, hasta me hace llorar. Solo uso zapatos cerrados porque me da pena mostrar mis pies. ¿Qué decirle a Julie? Sí, esto es un problema que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres en esta parte de América, donde la belleza prima más que la comodidad. Y que la salud. Sí, como dicen algunas, primero muerta que sencilla. Me adhiero. Entonces, los zapatos pues se pueden conseguir de largo, pero no de ancho, no hay una talla de ancho. Entonces, hay algunas personas que tienen muchos problemas para conseguir calzado. Con Julie, pues uno lo primero que tiene que recomendar es hacer algo de terapia, aplicarse algo analgésico en ese caso, utilizar calzados muy cómodos, pero cuando esta enfermedad, y esto es lo que pasa, la enfermedad empieza a ser dolorosa, la articulación se empieza a inflamar, los síntomas son muy variados,
como ella lo dice, antes solamente con caminar, ahora cuando me golpeo. Entonces, cuando ya el juanete empieza a ser tan doloroso, tan sintomático con cualquier cosa que empieza a dañarle la vida, y hay algunos pacientes que le dicen a uno, no me quiero ni levantar al baño porque me duele mucho, no me quiero poner nada porque es muy doloroso. Entonces, el tratamiento debe ser un tratamiento correctivo de la deformidad. Julie está empezando a ser de esos grupos de pacientes en los cuales uno piensa que es mejor hacer una cirugía correctiva que no. Tan jovencita. Sí, no, los hallux valgus pueden dar en edades mayores, pero en general el juanete o los hallux empiezan desde la infancia. Lo que pasa es que el calzado es un factor deformante, entonces si usted tiene una herencia y empieza a ponerse el factor deformante, ese hallux empieza a volverse sintomático con el calzado. Hasta fotos nos mandaron acá, doctor. A ver, súbala un poquitico, si se puede, o desde ahí va. Listo. Ok. Doctor, ¿qué le dice la clínica? ¿Tiene juanete? Pues, esto es una imagen, esto no es exactamente la clínica. Me operaron de los Sí. juanetes en los 2 pies. Como puede observar, tengo el segundo dedo también torcido. ¿Se debe esto también a los juanetes? ¿Nos la vuelves a poner, porfa, Pablito? Bueno, ahí. Esto es una deformidad frecuente que se relaciona con los juanetes. El juanete, pues el dedo gordo con la deformidad empieza a robarle el espacio que tiene el segundo dedo, porque el dedo gordo tiene músculos propios que son muy fuertes. Entonces empiezan a robarle el espacio al segundo dedo. El segundo dedo se tiene que desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para darle el espacio al segundo dedo, y esa articulación empieza a inflamarse y empieza a romperse. Entonces el dedo pierde su estabilidad, se rompen los ligamentos, pierde su estabilidad y tiende a montarse en el segundo. Ella tiene claramente una deformidad en el segundo dedo que con una alta probabilidad es secundario a la deformidad que tenía en el dedo gordo. Ahí está. Seguiremos hablando con el doctor Iván Arroyave, viene del Hospital Pablo Tobón Uribe, para que juntos aprendamos sobre el tema de los juanetes. Vamos a nuestra segunda pausa. Tendremos unos minutos para responder más inquietudes de ustedes, nuestros televidentes, hoy en Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre juanetes con el doctor Iván Arroyave del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a ver algunas otras inquietudes de ustedes, nuestros televidentes. Buenos días, qué rico que vea Sana que Sana. Tengo 67 años, tengo un juanete en el pie izquierdo. No me duele porque uso chanclas que no me aprieten. ¿Qué debo hacer? Doctor Iván. Continuar haciendo lo que está haciendo. Está muy ¿Cómo bien. vamos bien? Sí, pues es que el problema se vuelve sintomático por el calzado. Entonces, si le gusta utilizar las chanclas, pues es mejor que las siga utilizando. El zapato se puede poner para situaciones especiales, pero si no necesita ponérselo o si se lo pone y no le duele con el calzado, no debe hacer nada, es la sugerencia inicial. Buenos días, para ti también. Tengo juanetes, se me han presentado en los dedos grandes, me impide ponerme zapatos, sean como sean, es como un chuzo, pues entiendo que es como lo que me describe el dolor. ¿Esto es causa de los juanetes, Doc? Pues es muy probable, si tienes la deformidad, eso es lo que hemos hablado, se vuelven sintomáticos con el calzado. Si está en ese estado en que hay dolor con todos los zapatos, puede ser una situación muy desesperante, porque pues, no encontrar con qué ponerse nada es difícil para una mujer. Entonces, y es muy probable que el dolor y los chuzos, las manifestaciones son muy variadas.
gente consulta o porque le arde, porque le duele, porque se le encalambra, porque se le inflama, porque tiene un chuzo. Las manifestaciones son variadas, cada uno las interpreta de manera distinta. Y si hay dolor con el calzado, la solución debe ser un tratamiento quirúrgico. Perfecto. Doc, hablemos de cómo deben ser esos cuidados, esa higiene de los pies con relación a los juanetes, al calzado y a otros asuntos importantes. Ok, entonces lo que uno recomienda es que utilicen calzado que sea amplio en la punta, que sea alto para que quepa completamente el pie. No recomendamos en este caso suelas que sean muy flexibles, tipo baletas, porque esto puede generar también síntomas. Entonces recomendamos que sean zapatos que tengan suelas más rígidas, no tan flexibles, para que el pie esté bien protegido en el zapato. Los ejercicios que se hacen de fisioterapia para mantener una buena condición muscular, una buena flexibilidad, aplicar cremas humectantes en el bunion, que es la zona donde duele, cremas humectantes. Aquí en la esquinita. Sí, en la parte de la articulación donde generalmente se presenta el dolor. Cremas humectantes, para que no haya mucha fricción con el calzado, pero en general es un zapato cómodo, un zapato amplio, un zapato que quepa el pie, y la fisioterapia para mantener buena condición muscular. Entonces una persona, por ejemplo una mujer en particular, que no tenga carga hereditaria, pero se pone de esos zapatos que son puntudos y absolutamente estrechos, ¿se puede crear un juanete? ¿Autocreación de juanete? Sí. Sí, es frecuente. El mayor porcentaje tiene que ver con la herencia, y si uno tiene una alta carga hereditaria, pues es mucho más fácil que se desarrolle. Pero el segundo factor más importante para desarrollarlo es el calzado. Si uno utiliza calzado inadecuado, se presentan deformidades, y no solamente en el dedo gordo, también se presentan problemas en los dedos menores, en el dedo pequeño del pie. El calzado es un factor deformante. El 90% de nuestras consultas de los especialistas de pie son mujeres, y un 80% de esas consultas son problemas relacionados con el calzado. Ahí está. Vamos a ver esta otra pregunta. Buenos días para ti. Tengo un hijo de 15 años, tiene juanetes en los dos pies. ¿Será que el hecho de practicar fútbol tiene que ver con esta patología? ¿Qué debo hacer con él? Bueno, entonces el deporte no es un factor reconocido como causal del juanete. Pero si uno tiene una deformidad, los zapatos que se utilizan para este tipo de actividad deportiva, los guayos, son estructuras muy rígidas que en un pie que es amplio y el zapato estrecho puede volverse sintomático relativamente fácil. En ellos es mejor esperar a que tengan su madurez esquelética antes de tomar algún tipo de decisión quirúrgica. Mientras tanto, el cambio de calzado, los analgésicos, las medidas analgésicas caseras pueden ayudar a disminuir el dolor relacionado al juanete. Por ahora es como lo que uno sugiere que deba hacer. Esta otra pregunta, doctor. Tengo un juanete en mi pie izquierdo, es muy doloroso, y sobre este tengo una pequeña vena que se inflama y se hace muy doloroso. Uso sandalia o zapato cerrado cuando el dolor no es tan intenso. Este juanete apareció hace 2 años. Mi nombre es Olga Lucía. Un abrazo para ti, Olga. Toca ya. Bueno, repetimos, si el juanete se está volviendo doloroso, dependiendo pues de la intensidad y de la frecuencia del dolor, uno sugiere el tratamiento correctivo. Y aquí otro punto, si los separadores, los correctores sirven, la respuesta en la literatura médica es muy clara, y la respuesta es no sirven para corregir la deformidad. Porque hay implementos que se usan para eso. Sí, hay algunas ortesis, se llaman ortesis, hay algunas ortesis que están diseñadas con
la intención de corregirlo, y esas ortesis no funcionan. Antes estrechan un poquito más el zapato porque ocupan espacio dentro del zapato y pueden inclusive volverlos más sintomáticos. Ponérselos, si no molesta, puede ayudar en algo a disminuir el dolor, pero nunca van a corregir la deformidad. Perfecto. Respuesta muy rápida, Doc, nos quedan 2 minuticos. Mi hija tiene mucho dolor en la parte del juanete, no los tiene pronunciados. Ella no se pone tacones, solo zapato bajito o tenis. ¿Por qué le duelen? Como les decía, no todo dolor en el dedo gordo es secundario al juanete. Uno puede tener dolor por muchas causas. Pues habría que hacer un buen examen para poder saber cuál es la causa del dolor, pero lo que yo les decía, uno puede tener un juanete muy grande y no ser doloroso, y puede tener una deformidad muy pequeña y ser muy dolorosa, y puede ser el caso de... Hay que consultar, porque para quienes sienten eso debe afectar mucho la calidad de vida, y yo creo que lo que hemos concluido en este programa es que hay solución, siempre hay alternativas para solucionar los juanetes. Doctor Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Terminamos el programa por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos. Descansen mañana bastante en este festivo. Nosotros mañana tendremos un programa en repetición. Vamos a hablar con la clínica Cardiovit sobre prevención de infecciones quirúrgicas antes, durante y después de las cirugías. Y el jueves regresamos en directo con un programa con una oftalmóloga del San Vicente Fundación que nos va a hablar de los ojos rojos. Cuando los ojos enrojecidos deberían hacernos consultar a los especialistas y cuándo no. Regresamos el próximo jueves en directo a las 11 de la mañana y mañana en diferido con nuestro programa de infecciones quirúrgicas. Feliz resto de martes para todos. Chao.